a lo largo de todo este tiempo y en estos domingos, de manera particular, estamos celebrando la Pascua, la vida de Jesús glorificado, resucitado. Cada uno de los textos y de las apariciones que fuimos viendo también nos hablan de distintas formas que tenemos de experimentar la resurrección, la vida nueva de Jesús. Y de alguna forma, en este cuarto domingo de Pascua, podríamos comprender en la imagen del pastor cómo actúa Jesús resucitado con nosotros, cómo es Jesús resucitado con la iglesia, con el pueblo de Dios, y podríamos decir de alguna forma, a través de ella, con toda la humanidad. Y la imagen del pastor nos habla de aquel que guía, de aquel que protege, de aquel que cuida, de aquel que sana, de aquel que sostiene, de aquel cuya preocupación es esencial siempre es la vida de sus ovejas. Qué bueno es que nosotros también, en este tiempo de Pascua y a lo largo de toda nuestra vida de fe, podamos ir teniendo como esta experiencia de un Jesús que en su vida plena y en su vida resucitada nos va acompañando, nos va guiando, nos va sosteniendo, nos va cuidando, nos va dando su fuerza para que nosotros alcancemos esa vida plena que soñamos, esa vida en abundancia que Él nos promete, esa vida que nuestro corazón desea. Y qué lindo es, porque a veces para poder entender las mismas palabras de Jesús es necesario verlo con otros contextos u otros textos. Al experimentar a Jesús como buen pastor, qué lindo es que podamos también traer a nuestro corazón y a nuestro pensamiento esta imagen del pastor que va a buscar a la oveja que se perdió. Porque ese texto o esa forma o de esa manera, como que veremos con más claridad cómo es la acción que Jesús va desarrollando con nosotros en nuestra vida. Somos esas ovejas que le importamos, somos esas ovejas a las que siempre va cuidando, y si una falta nunca es lo mismo, y Él es capaz de darlo todo para ir a buscarnos cuando nos sintamos perdidos. Que en este domingo el buen pastor volvamos a recuperar esa imagen en nuestra vida, pero más aún esa experiencia esencial de fe. Nuestro vínculo con Jesús es el vínculo con el pastor que nos cuida, que nos sostiene, que nos guía. Hoy hay dos imágenes que pone el Evangelio de Juan que quizás nos hacen pensar un poquito más en qué significa seguir al pastor o ser cuidados por el pastor. Por un lado nos habla de que el pastor es aquel al que las ovejas reconocen su voz. Y este texto nos habla entonces de cómo en la vida, entre tantas voces que a veces escuchamos o entre tantos ruidos que a veces van como surgiendo en nuestra experiencia de la existencia humana, nuestro vínculo con Dios, nuestro vínculo con el pastor Jesús es el vínculo de la escucha. Nuestra vida alcanza esa vida plena y esa vida en abundancia, esa vida feliz en la medida que somos capaces de escuchar su voz. Y lo que identifica nuestro vínculo creyente es tener esta capacidad de poder escucharlo. Profundizando en esta idea, podríamos decir que la vida de los discípulos no se caracteriza por describir nuestra historia o planificar nuestro proyecto de vida según lo que a nosotros nos parece, lo que tenemos ganas, o lo que esté de moda, o lo que en este momento nos parezca, quizás con mucho pensamiento, lo más pertinente para nuestra vida. La invitación de Jesús es que la vida se defina en la capacidad de escuchar lo que tengamos a Él.
Y escucharlo no es simplemente en sensaciones que tengamos o en ideas que nos vayan apareciendo, sino que es escucharlo en lo que su voz hace sentir en nuestro corazón, en lo que su voz va haciendo resonancia y eco en nuestra propia vida. Y escucharlo en lo particular y en lo concreto de nuestra propia realidad y nuestra propia historia. Quizás atravesamos hoy una situación donde tenemos un montón de cosas para dar gracias. Y qué bueno que es que en esa experiencia podamos ir descubriendo cuál es la voz de Jesús que se va revelando en nuestra vida. Quizás, por otro lado, otras veces tengamos la experiencia de hacernos muchas preguntas, como la oveja perdida, no saber hacia dónde tenemos que ir o no sabemos qué tenemos que hacer. Y qué bueno que también en esa experiencia tengamos la capacidad de entrar en el corazón para poder escuchar qué es lo que me dice Jesús. A veces atravesamos quizás situaciones más difíciles, lugares donde la vida a veces se siente amenazada de alguna forma por el sufrimiento, por el dolor, por la angustia, por la tristeza, por diversas razones. Y qué maravilla es poder también en esas dificultades de la vida tener la capacidad de entrar en nuestro corazón y escuchar la voz del pastor que siempre se manifiesta. Cuánto bien nos hace poder vivir la vida buscando esa voz y no escuchando voces que nos hagan perder el camino o perdernos en el camino, o no escuchando solo nuestras propias voces que terminan siendo como un eco que nos ensordece en nuestra propia realidad. El gran desafío, lo vuelvo a decir, de la vida de los discípulos que somos las ovejas de las que habla Jesús, es en lo cotidiano y concreto de nuestra existencia poder escuchar su voz. Y esa es la gracia que le queremos pedir en esta misa y en este domingo del Buen Pastor. Que entre tantas voces que a veces y ruidos que se vayan cruzando en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra realidad, busquemos la voz del pastor, que es la voz que trae alegría, que es la voz que renueva la esperanza, que es la voz que nos da fuerza para seguir caminando, que es la voz que nos orienta cuando nos sentimos un poco perdidos en el camino. Y en eso se concentra la experiencia creyente, la experiencia de discípulos. Jesús dice en el Evangelio también que no solo es pastor al que hay que escuchar su voz, sino que también es puerta a través de la cual tienen que atravesar las ovejas. Podríamos pasarnos horas hablando de lo que significa esta imagen de la puerta, pero hoy junto con los chicos de catequesis a la mañana hablábamos de lo que significa la puerta en la vida, ¿no? Y la puerta por lo general nos hace pasar de un lugar a otro. Cuando salgamos de este templo tendremos que atravesar la puerta y nos encontraremos con otra realidad, que es la realidad de la calle. Cuando entremos a casa tendremos que atravesar una puerta y nos encontraremos con la realidad que cada uno le toca vivir en su propia familia o en su propia casa. Y cuando vayamos a trabajar tendremos que atravesar otra puerta que nos hará encontrar una nueva realidad. Jesús nos habla que Él es puerta, que cuando atravesamos por Él, desde la situación que estamos, nuestra vida se transforma en una nueva realidad. Si queremos vivir una vida en abundancia, tenemos que atravesar la puerta de Jesús. Tenemos que encontrarnos con Él. Y ese encuentro con Jesús siempre va a transformar la vida que le traemos, la vida que le presentamos. Más aún, la vida que nosotros mismos soñamos o que nosotros mismos buscamos. Atravesar la puerta de Jesús es encontrarnos con Él con confianza. Es dejar que a veces nos encontremos con Él quizás con miedo y en el abrazo del atravesar esa puerta nos renovemos en la esperanza y encontremos paz. Quizás nos encontremos con la puerta de Jesús con enojo o con algo que no podamos perdonar. Y atravesar la puerta de Jesús será empezar a vivir la vida con un corazón que es misericordioso como Él lo es con nosotros mismos. Es decir, atravesar la puerta de Jesús siempre es abrirnos
a un nuevo umbral de vida y de esperanza que Él quiere revelar a lo que nuestro corazón espera, desea y necesita. Es querer empezar siempre una vida nueva, la vida que Él quiere. Es también muchas veces y en tantas circunstancias de la vida querer dar una vuelta de página con cosas que quizás venimos pensando hace mucho tiempo o soñando desde hace mucho tiempo o quizás con bronca desde hace mucho tiempo, y es empezar a pensar, a soñar, a vivir, a amar de una forma nueva, de la forma que Él nos regale, de la forma en que Él nos invite, de la misma forma que Él lo hace con cada uno de nosotros. Seguir al buen pastor es escucharlo. Seguir al buen pastor es dejar que Él sea la puerta por la que atravesemos siempre para una vida más plena y una vida más feliz. Y así está, y ahí encontramos a la esencia de lo que podríamos llamar el discernimiento. Cuando el discernimiento es de lo que Dios quiere para nuestra vida y no de lo que solamente nosotros nos proponemos o creemos debería ser lo mejor para nuestra vida. Cuando el discernimiento pasa por la puerta que es Jesús. Cuando el discernimiento pasa por esa pregunta esencial de lo que Jesús quiere de mí, de mi vida, de mi historia, de mis sueños, de mi familia, de mi trabajo, de mi noviazgo, de mi proyecto de vida. Hoy le vamos a pedir al buen pastor que nos regale esta gracia, poder vivir la vida escuchando su voz, porque así podremos sentirnos guiados, fortalecidos, sanados, transformados, y que tengamos la capacidad de la confianza que nos hace atravesar la puerta del encuentro con Él. Cuando atravesamos la puerta de su vida, de su gracia, de su corazón, siempre en nuestra vida se abre una nueva realidad, que probablemente no es en la que nosotros nos sentimos seguros, o la que nosotros soñamos como nosotros esperábamos, pero es la que nos promete el Señor, una vida nueva, una vida plena, una vida en abundancia. Termino con algo que al leer el Evangelio me impacta mucho, me cuestiona mucho y me hace pensar mucho. En el Evangelio de Juan, que hoy acabamos de escuchar, empieza diciendo el Evangelio: Jesús dijo a los fariseos. Como sabemos, los fariseos no eran alguien más en el tiempo de Jesús. Los fariseos era, podríamos decir, la clase dirigente del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Eran los que tenían la misión de pastorear a ese pueblo que Dios les había confiado, y de alguna manera a ese pueblo con el cual Dios había hecho una alianza para siempre. Jesús les dice duramente a ellos que son los que vinieron antes que Él y que eran ladrones y asaltantes, porque no atravesaban la puerta. Vivían según su criterio, vivían según lo que ellos entendían de la palabra de Dios y no se dejaban transformar el corazón por esa vida nueva que esa palabra quería engendrar en el corazón de cada uno de ellos. Y me hace pensar esto, que también esta palabra es tan actual para nuestro mundo, para nuestra realidad, para nuestra historia, donde a veces vemos modelos de dirigencia y conducción que solamente se apacientan a sí mismos, que solamente piensan en el bienestar de algunos y no en la vida plena para todos, y que solamente a veces son capaces de llevar adelante una guerra por intereses muy mezquinos, donde mucha gente muere y donde todo el mundo sufre, o a veces criterios que son tan injustos que hacen que más de la mitad de la población de la humanidad no tenga para comer, para curarse, para sanarse. Y a veces la vida sigue y estas cosas como las asimilamos y no nos preocupan. Ser pastores también es pastorear la vida a la manera de Jesús, en el trabajo que tengamos, en la forma de ser padres, en la forma de dirigir una comunidad, en la forma de anunciar a Jesús a los otros. Jesús nos habla de que el pastor es el que cuida y se hace cargo de la vida de los otros.
Y esa gracia es la que queremos pedir en este tiempo de una manera especial. Porque a veces pareciera ser que la dirigencia, sea cual fuera, de la institución que querramos y de los ámbitos que querramos, solamente tiene que ver con el manejo del poder. Pero dirigir a la manera de Jesús, podríamos decir pastorear, significa hacerse cargo de los otros a la manera de un pastor. Significa cuidar a los otros. Significa dolerse con lo que le duele al otro y tratar de que la vida del otro pueda ser más plena y conducirlo, como nos decía el Salmo, a ese lugar donde haya vida, donde haya un pasto nuevo, donde haya agua para poder crecer y poder alimentarse. El otro día, termino con esto, me vino a ver una persona con la que charlamos un rato largo y a partir de una situación muy dolorosa y muy compleja, me decía, yo no puedo creer cómo hay una persona, concretamente la que me hablaba, que no le interese lo que le esté pasando a los otros. Y me dejó pensando eso porque me hablaba de una persona, pero quizás a veces ese puede ser el mal de nuestro tiempo y de nuestra humanidad. Que a veces encerrados solamente en nuestros propios problemas, en nuestros propios sueños, en nuestros propios proyectos, no podamos entender que nuestra vida solamente puede ser plena y vivirse en abundancia cuando los demás tienen lugar en nuestro corazón y cuando el sufrimiento de los otros, como pasó en Jesús, se hace eco en nuestra propia vida y nuestras propias decisiones. Solamente así la vida puede ser plena. Solamente así la vida se puede hacer más libre. Solamente así la vida puede ser feliz. Recemos para que el buen pastor hoy nos enseñe que cuando tengamos que tomar decisiones, y especialmente aquellos que deciden por muchos, tengan la capacidad de sentir con los otros y de sentir que a veces lo que decidimos y que hacemos tiene que tomar en cuenta que la vida de los demás está llamada a ser plena y feliz como la vida de todos y como todos lo buscamos. Pidámosle a Jesús esta gracia y escuchémoslo para poder atravesar siempre por la puerta de su amor. Que así sea. Que así sea.